De nueva cuenta se desmintió otra noticia falsa en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador difundida por la oposición, los cuales afirmaban que el hijo del mandatario había acompañado al presidente Andrés Manuel López Obrador a la visita o reunión que hubo por parte del Consejo de Seguridad de la ONU que se realizó en New York, y que justamente dentro de esta misma narrativa la oposición señalaba que no solamente se había acompañado el hijo al presidente, sino que también este mismo tenía una chamarra Gucci de alrededor de 116,000 pesos. Pero ¿qué ocurrió? Que justamente luego se desmintió esta nota, puesto que el elemento que utilizaban estos opositores para afirmar tales hechos, es decir, que la imagen que ustedes están viendo en la parte izquierda, en donde se ve como una flechita hacia una persona que tiene una especie de chamarra, decían que ese era el hijo del presidente o uno de los hijos del presidente, pero posteriormente se reveló la otra foto en donde se ve claramente que esta es una mujer y que lo único que está haciendo es decir, señor presidente, me puedo tomar a lo mejor una foto con usted, pues que tiene el celular justamente enfrente del presidente y de ella, lo que puede significar justamente eso, a ver, me puedo tomar una foto con usted, y termina destruyendo ese argumento de decir, es que ya ven, la austeridad no la cumplió, se llevó a su hijo y hasta una chamarra de 116,000 pesos. Por desgracia, la oposición que tenemos en México es una oposición carente de análisis, una oposición carente de liderazgo y sobre todo carente de razonamiento dentro de las perspectivas políticas que tienen los mexicanos sobre quiénes son realmente unos partidos que van hacia adelante para atender determinadas circunstancias que aquejan a los mexicanos. Pero en el caso de la oposición, que es tan vaga y que no tiene ni siquiera la capacidad de ponerse a investigar un poco y decir, bueno, no, es que ya salió esta foto por parte de un tuitero, eso implica necesariamente que ya es verdad al 100%. Entonces, los personajes simplemente dieron retweet, y el día de hoy quedaron creo que muy mal parados, y es la razón principal por la cual ellos no avanzan en materia electoral, porque el único mecanismo que han implementado durante estos últimos años en el cual el presidente está en el cargo, pues es simplemente atacar al presidente y decir, bueno, si lo atacamos a lo mejor la gente va a voltear a ver a los partidos que estamos acá. La realidad es que eso no va a pasar en absoluto, porque imagínense, tenemos los tres partidos opositores, en donde el PAN ya básicamente dice que va a perder las elecciones, y luego tenemos al PRI, que justamente es el mismo que en estos momentos se está debatiendo internamente para tratar de sacarse desde las dirigencias y colocar a alguien más. Y Zambrano, que es justamente el dirigente del PRD, que dice que no es, pero simplemente hace eso para no declarar el tema relacionado con gastos y demás cosas, pues bueno, ese está más preocupado por no perder el registro que por realmente atender las circunstancias de queja. Entonces, todo esto, todas estas aglomeraciones nos permiten entender el panorama. Y es que la oposición sabe, incluso Marco Cortés sabe que va a perder por acciones como estas. Porque lo único que han hecho, lo único que han logrado en estos últimos 3 años es demostrar que pues las personas que están en esa oposición o que representan esa oposición no son muy inteligentes, o que por lo menos no buscan una confrontación inteligente y solamente buscan una confrontación basada en especulaciones o una confrontación basada en decir, bueno, créeme porque créeme. Entonces es ahí donde está el terrible error, y aquí hay una serie de personajes que incluso reconocieron su error por parte de la oposición, que hay que dejarlo claro, no es que ellos hayan reconocido su error, sino que el periodicazo que le dieron en el hocico, porque creo que no hay otra palabra que se pueda usar, fue tan fuerte que no les quedó de otra más que decir, bueno, sí, sí me equivoqué, perdón, perdón, pero es que ellos sabían desde un inicio que eso era falso, pero simplemente tenían que atacar y atender a que a lo mejor algunas personas no tienen acceso a internet de manera continua para quedarse con esa idea de que, ay, no, es que ya ves el presidente, el hijo del presidente, pero pues ni su hijo, o sea, ni la chamarra ni su hijo. Entonces, pues bueno, y aquí está justamente uno de los tweets en el cual una de las personas de la oposición, justamente este panista que es Fernando Belauzarán, dijo, bueno, discúlpenme, pues no fue mi error, una disculpa, bla, 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 bla. Pues señores, no lo reconoció realmente porque tenga ética y principios. Si hubiera tenido ética y principios, no hubiera compartido una imagen sin tener el más mínimo contexto o los más mínimos elementos que indicaran lo que realmente se estaba señalando. Pero bueno, y aquí hay más personas que pues demostraron, oigan, pues señores, la oposición está muy derrotada, y colocan a varios tuiteros que dicen, ay, a veces es que el presidente, no hay austeridad. Pues señores, lo que no hay en la oposición es cerebro. Entonces creo que de ahí tenemos que partir si quieren competir realmente en las elecciones que vienen del 2022 y 2024. Su dirigencia y sus representantes en términos de difusión tienen que empezar a pensar, tienen que empezar a utilizar un poquito ese carburador en el cerebrito ahí para que empiecen, ¿no? a salir las buenas ideas y no solamente basar en especulaciones que luego se les cae tan rápido el teatro que ellos quedan muy mal.
Entonces, por eso les digo que pues la victoria para Morena y sus aliados está casi garantizada en 2022 y 2024. Aunque pues sí haya tropiezos, la realidad es que la victoria para pues, Morena y para el presidente está totalmente garantizada porque no existe oposición en México. Lo que se considera oposición son una bola de, pues vamos a decir, encariñados al PRI, al PAN y al PRD. Bueno, también otra nota muy interesante que a mí me pareció pues bastante interesante mencionar, y es esta que ustedes están viendo, que incluso se enlaza con lo que ya les he comentado anteriormente, de que la oposición que tenemos en México no es oposición, no es inteligente y tampoco va para adelante. Y es que de nueva cuenta una senadora panista, ya van 3 que le renuncian al PAN, pero en esta ocasión tocó otra que acaba de abandonar el panismo diciéndole yo me voy porque creo que en el PAN hay corrupción, y en particular lo que está pasando con el dirigente de este partido, que es Marco Cortés, y es que uno de los principales argumentos que está utilizando esta senadora panista para retirarse de este grupo político es decir que la dirigencia actual que tiene ese partido no permite realmente una democracia o una integración de la población, sino que simplemente permite a todos los compadrazgos, a todos los amigos de la dirigencia de este partido. Entonces, es lo que ella está señalando dentro de todas estas confrontaciones, y es lo que yo ya les he venido mencionando. El presidente no está derrotando a la oposición se está derrotando solita. ¿Y por qué se derrota solita? Porque cada día que pasa, todo lo que dicen en contra del presidente resulta que es lo que ellos están haciendo. Entonces, todo esto hace que las personas tengan una percepción un poquito diferente con relación a estos temas, ¿no? Y esta panista no puedo garantizarte si realmente se salió de eso por convicción, por principios, por ética, o si se salió realmente por el hecho de que no le quisieron dar hueso tampoco a ella, y pues le dijeron, bueno, entonces yo me salgo del panismo. Pero pues les digo, uno de los señalamientos realizados es que la actual dirigencia nacional de ese partido que encabeza Marco Cortés no permite a la población en general que pueda realmente participar en términos democráticos para resolver problemas, sino que simplemente a los amigos más cercanos de esta dirigencia se les da estas facultades, se les da esas capacidades de realmente estar en esos cargos. Pero si tú estás fuera de algún compadrazgo, de algún X o Y cosa, de alguno de estos altos mandos dentro del PAN, pues tú no puedes entrar. Entonces lo que ella está quejándose, y también está señalando a Aguascalientes. Entonces una entidad o una región pues gobierna también por panistas. Entonces que digan pues son corruptos, no están siguiendo la democracia, lo que está haciendo es señalar lo que yo he venido señalando una y mil veces. En el panismo, por más que digan que son el cambio hacia adelante, la realidad es que no es así, porque muchas de las posturas que han tomado son simplemente hacer ataques al presidente diciendo es que no hay democracia, es que hay autoritarismo, es que X o Y cosa. Pero los que ves tú primero haciendo esas acciones son justamente ellos. A ver, si ellos quieren hablar de autoritarismo, yo puedo traer un ejemplo muy concreto. Las modificaciones que hicieron los diputados locales de Tamaulipas del PAN, de justamente colocar durante 14 años más en el cargo al actual procurador de ese estado, que se le ha acusado de varios temas relacionados con el crimen organizado y que protege a cabeza de vaca. Eso sí es autoritarismo, y lo permitieron los panistas. Si hablamos justamente de acallar la libertad de expresión, pues los que han hecho eso, pues falta que le recuerdo lo que pasó con una periodista de La Jornada, que por revelar a que el PAN estaba metiendo a criminales en la política, pues le terminaron dando cuello. Y que la persona que se le acusó simplemente recibió una sanción muy reducida, porque un juez dijo, bueno, no, es que no participó de forma directa, no hay que darle tantos años de cárcel. Entonces lo que yo menciono, ellos hablan mucho de ciertas acciones fuera de lo correcto, pero son los que lo cometen. Entonces todo esto creo que lo tienen que entender para realmente posicionarse en las siguientes elecciones. Y no solamente decir es que presidente, es que Morena, no. Pues también vean ustedes qué es lo que están haciendo mal y cómo es que lo están haciendo mal. Y esta panista el día de hoy se lo dice en su cara, es de Marco Cortés, no sirves para nada. Y no les sorprenda. Les digo, el PAN se está despedazando y su mismo dirigente lo sabe. Y lo único que les queda es pues jugar la carta de la difamación, de la mentira, como la nota que vieron hace unos momentos atrás.
Es lo único que les queda por el momento. Ahora, nos vamos a ir también a otra nota relevante, que es esta que ustedes están viendo, en la cual se menciona que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que habrá un incremento de 4% en las participaciones federales a los estados, que es justamente el dinero que se les otorga a las entidades federativas para que pues, realicen todo lo que tiene que ver con el ejercicio del gobierno, ¿no? En esa entidad que tiene que ver con gasto público, que tiene que ver con infraestructura, que tiene que ver con X o Y cosas. Todo esto, este incremento de 4% es muy positivo, considerando también los elementos en los cuales estamos pasando. Hay que recordar que venimos de una pandemia, una de las que pues causó graves daños en materia económica, causó graves daños en materia de salud, causó un sinfín de problemas, y que se tenga este incremento de 4% de participación para las entidades, a pesar de todo lo anteriormente mencionado, es muy bueno, es interesante. Ahora, lo que falta, que es aquí donde también hay que poner las cartas muy bien señaladas, que esperemos que los estados o los dirigentes de estos mismos utilicen ese recurso extra que se está otorgando de una manera correcta, porque por desgracia a algunos gobernadores les encanta aplicar la táctica de pues bueno, mandaron más presupuesto, pues nosotros nos quedamos con ese más que mandaron y simplemente ejercemos el mismo del año anterior. Entonces es así de lamentable. A mí me parece una muy buena noticia por parte del presidente. Creo que este incremento de 4% que tú vas a decir es que es un incremento de 4%, no es absolutamente nada. A ver, señores, hay que recordar que los presupuestos que se mandan a los estados no son no sé, 300 millones de pesos, 400 millones de pesos, no, son de miles de millones de pesos. Entonces, esos presupuestos que se otorgan son muy grandes, y que tengas un incremento de 4% significa pues a lo mejor unos pocos más miles de millones de pesos. Entonces esto es muy positivo para las entidades, y sobre todo porque según los últimos datos establecidos por parte del Auditorio Superior de la Federación, se estima o se cree que gran parte de las entidades federativas se encuentran en circunstancias muy complicadas en términos de las finanzas de los estados. Entonces creo que este incremento puede amortiguar un poquito ese conflicto que existe, porque muchos gobernadores, entre ellos de esta oposición que dicen que gobiernan muy bien, solicitaron préstamos a corto plazo, lo cual hace que tengan que pagar a lo mejor al siguiente año todo el presupuesto, todo el recurso que pidieron, más aparte el tema de los intereses, y también tienen que pagar las deudas que tienen a largo plazo. Todo esto es un acumulado que reduce la cantidad de dinero que tienen los estados, y que también reduce la cantidad de dinero que se termina implementando para favor de los ciudadanos en esas entidades federativas. Por ello, esperemos que este 4% más se ejerza muy bien por parte de las entidades federativas. Aquí no voy a entrar en materia de quiénes yo creo que se van a terminar volando este dinero, porque lo más seguro es que conozco a varios que sí lo van a terminar haciendo, y no que los conozca de manera personal, sino que conozco la trayectoria que ellos han hecho y cómo es justamente que se han desenvuelto en estos últimos años de sus gobiernos. Que no, yo no quiero afirmar de que pueden que estos se roben una cuanta cantidad de dinero, porque hay que recordar que vienen las elecciones de 2022 y 2024, y estos son no abusados, son unos canijos que les encanta agarrar dinero ajeno, y pues bueno, ya me lo tomo y hasta luego. Entonces, por eso esperemos que también la Auditoría Superior de la Federación esté atenta a eso. Esperemos que los estados sean responsables, o los dirigentes de los estados sean responsables de estos recursos, porque pues este incremento tampoco significa de que estuvo bien fácil hacerlo. No, esto se debió principalmente a la estrategia del actual gobierno federal de pues no condonar impuestos a los grandes corporativos, y pues que se ejerce la ley como se tiene que ejercer. Eso es lo que ha hecho de que, a pesar que pasamos por una pandemia, no hayamos tenido una reducción importante en materia de recursos que obtiene la federación, que luego se destinan a las entidades federativas. Entonces eso es muy bueno. Ahora, ya para concluir, simplemente quiero traer esta otra nota que a lo mejor algunas personas estarán de acuerdo, otras en desacuerdo, y es que se planea por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador utilizar los fideicomisos de aduanas para modernizar Sonora. Esto para invertir en infraestructura, para garantizar otros tipos de elementos, incluso también el tema relacionado con salud, mediante estos fideicomisos. Y creo que se puede lograr, porque se menciona de que en estos mismos el monto que hay es de 90,000 millones de pesos, algo así. O sea, es un rango muy importante de recursos que se tienen, y creo que si se trata de también incrementar lo que tiene que ver con infraestructura, que eso lleva a que haya mayor cantidad de inversión en el estado, puede ser muy significativo. Y aunque sí reduces el tema de los fideicomisos que tiene este apartado de aduanas,
pues puedes tener un mayor crecimiento en determinadas regiones que luego te pueden permitir que si tú necesitas recursos extraordinarios puedan ser tomados justamente de este incremento que hay de la recaudación en las entidades federativas, que tiene que ver con el tema de los impuestos federales, porque como ya les he mencionado, existen los dos tipos de impuestos, que es el impuesto federal y existe el impuesto estatal, que pues uno lo cobra pues el estado y el estado decide cómo ejercerlo, y otro pues lo cobra justamente el apartado de la federación, bueno, lo cobran los estados, y al fin y al cabo el que se lo queda pues es la misma federación. Entonces todo esto creo que a mí me parece muy bueno, y sobre todo Sonora pues que necesita una serie de recursos y se está planteando construir una serie de innovaciones que tienen que ver incluso con energías renovables. Es muy positivo. Creo que ese recurso, en lugar de que esté simplemente en un fideicomiso y no se pueda tocar durante un tiempo determinado o que no se ejerza todo, sería mejor que se utilice para reactivar la economía de determinados estados y de esa forma se impulse lo que tiene que ver con la recuperación económica. O sea, ya lo he venido señalando yo una y mil veces. Se ha dicho que lo que tiene que ver con recuperación para este año 2021 se prevé un crecimiento de 6.2% y para el año 2022 se prevé un crecimiento de 3.4, 3.5 más o menos, es lo que se estaba tocando esos rangos. Vamos a ver en cuáles se mantiene. Entonces creo que las cifras son muy positivas. Esto significa que México no se la va a ver acá súper imposible para salir de las circunstancias en las cuales se encuentra. La inflación, a pesar de que sí está alta, pues no es de las más altas que hay. O sea, hay que recordar, si vemos ahorita en estos momentos Argentina, nos percataremos de que las circunstancias ahí sí están muy complicadas si hablamos de tema de depreciación de su moneda. Y en el caso de México, pues se la ha sabido muy bien. Esto también va para el tema de Banco de México por su autonomía, que ha hecho pues una serie de actividades que ha permitido no tener una inflación tan alta y también tener un tipo de cambio relativamente bueno, relativamente positivo. Entonces, esto que se hace el día de hoy creo que sería muy positivo. Sí, reduces el tema de los fideicomisos, pero impulsas la inversión en un estado que permite obtener más ingresos a futuro. De esa forma puedes tener recursos extraordinarios para lo mejor áreas que se pueden necesitar en un determinado momento. De más, no me queda otra cosa que decir. Si esta información les agradó, me harán un gran favor dejándome un like, un comentario, suscribiéndose, y claro, nos veremos muy pronto. Hasta luego y adiós.